#tendencias, #actualidad. Esto es Sintonizados con Carolina de Moraz por Radio Pauta 100.5 y también en pauta.cl. Y ya estamos acá, seguimos después de la música en nuestro programa en la 100.5 y como les comentábamos, tenemos un libro en mis manos. Usted está buscando buena lectura, leer cosas que quizás salir de la novela porque se ha leído todas, las trilogías o bueno, lo que sea. Tengo acá en mis manos el libro de Lalita Donoso, que ella es psicóloga clínica de la Universidad de Chile, con más de 25 años de experiencia como terapeuta, pionera en la psicología transpersonal en Latinoamérica y hoy dedicada exclusivamente a la enseñanza de autosanación. Tengo en mi mano el libro Narcisismo, la pandemia del siglo XXI y está conectada, ¿o no? Ya en el Zoom. Lita Donoso, autora del libro. ¿Cómo estás, Lita? Hola, Carola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno poder conectarme contigo porque estaba leyendo este libro tan interesante, perfecto para esta época también del año, que uno tiene más tiempo para leer libros interesantes y no solamente aprender de estas manipulaciones emocionales o reconocer relaciones tóxicas, sino que también para ver una forma que hoy día arrastra y arrasa en el mundo entero, sobre todo cuando hablamos del narcisismo. ¿No te pasa que hoy día como que todo el mundo se autoproclama o proclama a los demás como narcisistas? Entonces, es bueno poder identificarlos y tener como las directrices correctas para poder entender este comportamiento. Sí, es verdad. Pienso que las cosas que se ponen en el tapete, de las que se empieza a hablar continuamente, tienen un fundamento en la realidad, ¿verdad? Claro. En el libro yo explico por qué en este momento el narcisismo es una característica de prácticamente todas las personas en alguna medida. Ahí yo doy las razones por las cuales eso es así que no es que estemos imaginando nada ni que estemos eh, haciendo alarde de un achaque que no existe porque existe, Claro. como digo yo en el libro, que existe por todas las razones que yo ahí explico, ¿no? Oye, lo que me gusta, Alita, del libro, bueno, un poco viene desde la historia y desde tu experiencia con todos los pacientes que has tenido, que han estado atrapados en esta búsqueda de la sanación. Y el narcisismo es algo que en realidad a veces como que nos consume. Y nos consume cuando nos vemos relacionados o involucrados con personas narcisistas o de frentón somos personas narcisistas que sufrimos y padecemos de la poca comprensión de los demás. Entonces, bueno, empezar a entender cómo es el comportamiento, cómo es la ética, cómo es el ambiente rodeado de personas narcisistas. Oye, qué interesante cómo lo planteas, ¿no? Ay, Porque tú dices que comprendan nuestros rasgos narcisistas. Es Es que, como es que el difícil, narcisista como que yo siento que no se no, el justifica, narcisista no es no lo ve, justificable, no. Y él nunca no lo lo ve. ve, claro. Entonces, porque yo conozco una No. persona muy narcisista y te juro por Dios que sufre porque no entiende por qué el resto no le entiende. Y tú le decís que eres narcisista y tampoco ve el rasgo del narcisismo en él, porque nunca lo va a ver, po. Entonces, también son súper incomprendidos. No los estoy justificando, que se entienda así. No, sí, sí, es un drama cuando tú lo miras ya con más lupa y a veces una tragedia, sin duda, porque esto termina muy mal. Mm, Lo que pasa es que, como yo planteo en el libro, que para tener un rasgo narcisista se necesita de una condición que se da mucho en la sociedad moderna, que es que el niño, entre el nacimiento y en el primer septenio, en el fondo, entre el nacimiento y los 7 años, haya sufrido situaciones de abandono. Y el abandono es una circunstancia que se genera con la ausencia fundamentalmente de la madre en este primer septenio, pero yo no excluyo a los padres porque muchas veces he visto que un padre con un principio maternador interno, con su principio femenino bien desarrollado, también puede reemplazar a la madre, ¿no? Yo menciono en el libro que una de las primeras de los primeros síntomas que tenemos de eso es cuando en el año, hace 43 años, ¿no? Eh,
se estrenó esta película Kramer versus Kramer hace 43 años y por primera vez nos enfrentamos con un hombre que quiere cuidar a su hijo, que quiere vivir con su hijo, que quiere tener presencia en la crianza del hijo y él se ve enfrentado, bueno, a una sociedad que está en contra de quienes quieren cuidar a sus hijos. Es muy paradojal, pero hay tantas razones que confluyen en esto, pero como te decía, basta con que un niño sienta abandono en la primera infancia para que tenga rasgos narcisísticos, algún rasgo narcisístico. O sea, diríamos que el 90% de las personas tenemos algún daño que nos permita desarrollar esta característica en alguna medida. Entonces ahí es donde yo pongo como los límites de cuándo es tratable y cuándo no. ¿Ya? No Perfecto. es tratable cuando lo que tú decías, una persona ni siquiera puede ver lo que está haciendo con los demás, ni Mm. siquiera lo puede ver ni aceptar. Esa persona no va a acudir a terapia y no va a poder sanarse. Pero de ahí hacia abajo, el rango de personas que tienen un tipo de sufrimiento, de abandono, como le digo, casi es normal, hablando de la estadística, normal, no natural, digo normal por estadística, bueno, esa persona tiene posibilidades de curarse. Claro. Oye, estaba pensando, es que estaba leyendo acá la personalidad narcisista de los padres también. En ese caso, porque claro, hablamos del primer séptimo de los niños con respecto desde que nacen hasta los 7 años, de que sienten abandono y eso les genera personalidades narcisistas, no en todos los casos, por supuesto, me imagino que en alguno de ellos, pero ¿qué pasa cuando tienes padres y vives en un medio donde hay narcisismo? ¿Esto se puede como heredar en el caso de la personalidad o siempre terminas siendo víctima de los narcisistas? Las dos cosas, se aprende más que hereda, porque se aprende, ¿no? Se Claro. aprende ese funcionamiento egoísta, vamos a decirlo de una manera Ujú. general. Se aprende, se repite y se sufre. Claro, o sea, termina siendo víctima y parte muchas veces. Tal cual. Primero víctima y después parte de esa masa de personas que ignoran al otro fundamentalmente, ¿no? Tú hablas también acá mucho en el libro del tema espiritual, porque uno pensaría que es solamente psicología pura hablar del narcisismo, pero también cómo se entiende el narcisismo desde esa dimensión más espiritual, que haces un capítulo entero de eso. Sí, bueno, tendría que comentarte primero, Carola, que este libro tiene un diálogo imposible en la vida real. Voy a explicar un A poquito ver, más cuéntame. para poder contestar bien tu pregunta. El psicoanálisis, que es la técnica que yo adherí cuando salí de la universidad, me formé como psicóloga en esta metodología psicodinámica basada en el psicoanálisis, creada por un genio, sin duda Freud era un genio que desarrolló una teoría de la personalidad que hasta ahora está vigente. También tenía un lado eh, ateo, vamos a decir, él era ateo, completamente ateo, y además una personalidad que se ha sabido con varias facetas muy oscuras, pero no me quiero referir a eso, sino que quiero referirme a su método psicoanalítico, que es muy sólido, muy sólido. En esa formación, por un lado, yo doy toda una perspectiva psicoanalítica y clínica, ¿Ya? pero por otro lado, yo siempre me formé eh, en el lado espiritual desde muy pequeña. Yo ya a los 17 años me había iniciado con Maharishi Mahesh Yogi, que había venido a Chile. Había leído un montón sobre espiritualidad oriental. En fin, tuve una búsqueda toda mi vida. Entonces, finalmente, después de esa búsqueda, desarrollé un método de autosanación y de autorrealización que se llama alquimia solar, que reúne estas dos vertientes, ¿no? La psicológica científica, Claro, por la de decirlo así, psicoanálisis o algo así, claro. la del psicoanálisis, la psicología más ruda, más profunda, diría yo, y esta vertiente espiritual. Entonces, en este libro yo desarrollo esos dos aspectos, el lado clínico como para que cualquier persona pueda entender el narcisismo desde lo que es Claro. y también pueda entender el narcisismo, fíjate, desde lo que tiene
como convergencia en lo espiritual. Y ahí yo me quiero detener un poco, Carola, si me das la oportunidad Pero por favor, lo que quieras. para... Gracias. Porque fíjate, ¿a qué hemos llegado ahora con todo esto de haber tenido que transitar por esta pandemia, como yo le llamo? ¿Cuánta soledad siente un niño con padres que no se ocuparon de él por ignorancia, por no tener otra opción, porque tenían que salir a ganarse el pan o por lo que sea? ¿Cuánto dolor transita esa persona? Y ese dolor se va transformando también en una herida, y la herida en un comportamiento neurótico, vamos a decirlo Claro, suavemente, neurótico. Pero yo digo también, curiosamente hago como un paralelo, Carola, en el que pensemos hace 200 años atrás, ahí nomás, ¿eh? 150. ya. Una mujer no tenía ninguna posibilidad de controlar la natalidad. Y normalmente tenemos la clara imagen de que las mujeres tenían 6, 10, 15, 20 hijos. O sea, se dedicaban a tener A hijos porque no había reproducirse, claro. control. Ujú. Claro, a reproducirse. Y todo esto además no había ninguna técnica. Bien, diríamos que esos 10, 15, 20 niños que tenía una mujer eran necesariamente sanos. Yo No, diría que no. claro. O Yo sea, diría que no. Quizás lo que había en esas familias era más contención emocional para el niño que nacía ahí, porque habían 10 hermanos o 15 hermanos, 20.000 tíos, o sea, también eran familias muy grandes en las cuales se podía más o menos resolver que el niño gritara y alguien lo salvara de la muerte. No sé, estoy pensando así bien exageradamente. Sin embargo, 150 años después, tenemos una generación que no quiere tener hijos. claro. Así de simple. Es muy difícil hoy día encontrar personas, no sé si es tan difícil, no quiero ser tan exagerada, pero hay una tendencia, y estadísticamente se ve, que las poblaciones del mundo occidental se están envejeciendo peligrosamente porque los seres humanos no desean tener hijos, pero también encuentro que ahí hay como una selección natural. ¿Cómo explicarte? ¿Para qué tener hijos si los vas a abandonar? O no los puedes criar, o no les puedes dar el tiempo que quieres, o sientes que va a, qué sé yo, a interrumpir tu realización. Por las razones que sea, siento también que hay un fenómeno que se ha controlado solo por esto que estoy diciendo, y es que detrás de un psicópata, de un delincuente, de un depredador, hay un hijo no deseado también, ¿no? Claro. Entonces, O ahí sea, hay una cosa rara que está ocurriendo ahora y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. es que tiene que ver todo, claro, de una génesis que puede ser el ser humano hoy día adulto abandonado y que tiene características y también quizás el poco sentido de familia que tenemos, como hablas tú de las tasas de natalidad. Hoy día Chile es uno de los países con las tasas de natalidad más bajas del mundo. Estamos en el 1,01, que es muy, muy baja. De hecho, estamos más bajos que los índices de Japón cuando nos preocupaba como sociedad mundial los índices de natalidad de ese país. O sea, imagínate, somos aún así más bajitos. Pero volviendo un poco más al narcisismo y sus características, porque y yo partí esta entrevista diciéndote, a mí me sorprende porque la cantidad de gente que me dice, no, este es un narciso perverso, no, este es un narciso no sé cuánto, o yo soy súper narcisa. ¿Cuáles son las características reales de un narcisista, más allá de cómo se construyó ese narciso o narcisa? Mira, la característica principal es un poco lo que estábamos diciendo recién, ¿no es cierto? Tienen altos grados de autorreferencia sin poder centrarse en el otro. O sea, aquí la falta de empatía, que digamos, dicho sea de paso, la empatía es la característica de inteligencia emocional más grande que existe, para que vean la importancia. Tienen cero empatía, cero capacidad de ponerse en el lugar del otro y solo están buscando resolver sus necesidades inmediatas, Claro, del tipo que sea. Esa es una característica, varias en una, ¿no es cierto?, que nos podrían... Pero lo más importante de esto, Carola, es que esa persona no resiste análisis de otro, no lo resiste, no resiste crítica, no resiste consejo, no resiste
hablar Tiene la verdad no lo absoluta, claro. es que no acepta, simplemente no acepta quién es. Ese es el punto, no acepta quién es. Es bien impactante eso porque claro, tú lo dices, o sea, cuando uno ve a a los narcisistas, uno dice, pero Mm. que es by the book, o sea, es como literalmente sacado de la descripción del psicólogo Sí, psiquiatra y lo estamos viendo acá sí, personificado en esta persona. Pero ¿cómo no uno le falta lidia? nada ni sobra nada. No, claro, no le falta nada ni le sobra nada, tal cual, muy bien dicho, pero ¿cómo uno lidia con esto? Porque son manipuladores, porque son encantadores, porque saben poner el acento en las cosas perfectas, porque son extremadamente inteligentes y también, si bien no tienen empatía, pero logran leerte súper bien para poder atraparte. Entonces, ¿cómo uno identifica cuando está sometido bajo como el yugo de un narcisista y cómo salir de ahí también? Me imagino que en el libro también lo planteas. Sí, lo planteo, pero aquí hay un tema re importante. Pongamos la contraparte, ¿no? sé, aquí tenemos al narcisista y acá tenemos a la persona que se está relacionando, sea padre, madre, pareja, no importa, ¿no? La Claro, persona que está sufriendo el vínculo narcisista. Vamos a ponerlo así, la víctima, como se dice. Bueno, la víctima tiene que comprender, de verdad comprender, tiene que salir urgentemente de esa relación. Urgentemente, porque el otro no cambia. claro. Nosotros tenemos posibilidades de reestructurar relaciones familiares, con amigos, podemos sanar, podemos revincularnos, podemos conversar, podemos mandarnos a la punta del cerro y después volver a encontrarnos con personas que pueden tener la disposición a mirarse a sí mismas y que tú le digas, no, ¿sabes qué me hizo daño esto que tú me dijiste? A mí me hizo daño esto que tú me hiciste. Y el otro pueda decir, chuta, perdón, perdón, perdón. Perdón, de verdad, perdón. Yo no quise hacer eso y lo vamos a reparar. Y hacemos cosas para repararlo. Ese espacio no existe con él o la narcisista del libro, como dice. Claro. No existe. No tiene la posibilidad de autoobservarte y autocorregirse. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Salir, huir, Bueno, escapar. En oye, verdad, esa es la, esa es a la eso ayudamos los fórmula y la psicólogos. fórmula también la tengo acá en mis manos, Lita. Lita Donosa, Bueno, autora del libro acá, El narcisismo, la pandemia del siglo XXI. Pucha, me encantaría seguir conversando contigo, se nos acaba el tiempo, me están ahí como por la oreja todo el rato sí, insistiendo, sí, pero totalmente. de verdad agradecerte por esta instrucción e inducción hacia el narcisismo que nos hiciste y claramente este método lo que tienes tú, esta alquimia solar que es más basado en cómo manejar esto desde el estado más Sí, espiritual, una propuesta sí. espiritual para el narcisismo. Un libro súper interesante, rápido también, de Tiene, poquitas tiene su páginas. fórmula, tiene su solución, Tiene, propone de algo. todas maneras, y yo creo que siempre es bueno leerlo para encontrar una característica que sí o sí nos vamos a encontrar con algún ser humano con este tipo de personalidad en la vida. Así que léalo, téngalo ahí por último en su velador, en su biblioteca y sobre todo aproveche este verano de tener este libro de Lita Donoso. Muchas gracias por comunicarte acá y conectarte en Gracias. Sintonizados, te lo agradezco de verdad. Gracias, Carola. Muchas gracias. No, gracias a ti y por la pasión también con la que hablabas ahí de este tipo de personalidad. Oye, nosotros seguimos avanzando acá, nos vamos a la música y volvemos con mucho más Sintonizados.